más por el momento, le vamos a ceder la palabra a nuestro ponente. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un placer el día de hoy estar aquí con ustedes. Y bueno, sobre todo agradezco al Instituto de Nanotecnología Aplicada por la invitación. Trataré de llevar a cabo esta presentación donde pues nosotros trabajamos en el ámbito de la ciencia de los alimentos y cómo algunas aplicaciones de la nanotecnología pues han venido a impactar directamente a la ciencia y tecnología de los alimentos y a su vez pues a la nutrición humana, que es lo que pues para el fin en el que estamos inmersos, ¿ok? Es importante que sabemos que la alimentación de todos es importante y cada uno de nosotros nos preocupamos cada día más por nuestra alimentación. Y bueno, generalmente los tecnólogos en alimentos, los científicos en alimentos, las personas que estamos a cargo de formar estudiantes que serán los procesadores de alimentos, siempre nos preguntamos y hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo debe ser la alimentación del futuro? Hemos visto ya bastantes cambios en cuanto a la alimentación. Estamos viviendo una era de cambio debido a pues múltiples factores y normalmente siempre hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo debe de ser? No cómo va a ser, sino cómo debe de ser. Formulamos los alimentos en base a una estrategia de nutrición y en base a eso pues damos un origen a los alimentos como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros los tecnólogos en alimentos, todas las personas que están involucradas en la cadena productiva de alimentos, es un desafío porque debemos de tener un modelo sustentable de alimentación. Necesitamos nuevos requerimientos para una población cada día más grande. Tenemos 9.8 billones y en una diversidad aproximadamente en el año 2050 tendremos esta población. Tenemos al menos un 100% más de alimentos, es decir, necesitamos al menos producir el doble de alimentos que lo que actualmente producimos y además esta producción de alimentos debe de ser mediante tecnologías mucho más eficientes, mucho más seguras, mucho más limpias, y sobre todo adaptadas al cambio climático y que obedezcan y sean acordes a los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, para los ingenieros, tecnólogos y todos aquellos que están involucrados en la cadena productiva de los alimentos, pues es un desafío enorme, ¿no? Es un gran desafío que normalmente, pues muchas veces poco nos ponemos a pensar en ello. Además que cada día la alimentación debe ser mucho más honesta, mucho más ágil, transparente, debe de tener una cierta permanencia al lugar de origen, una autenticidad, una congruencia con lo que vivimos, una integridad, una permanencia, una creatividad y obviamente una seguridad. El consumidor cada día exige un consumo mucho más responsable, mucho mayor conciencia ambiental, un sentido de colectividad, de ser parte de una sociedad y de una comunidad, además de una inteligencia colaborativa, valoración de la diversidad en la que vivimos, un rescate de la naturaleza en la que estamos, una búsqueda y sentido del porqué, una experimentación y obviamente también buscamos nuevas texturas, nuevos aromas, que los alimentos no solo nos aporten a nivel nutricio, sino que también nos aporten a nivel afectivo, a nivel emocional y además una expectativa de mayor identificación con las marcas. La escala humana del problema es increíble, ¿no? Tenemos que tener alimentos que sean inocuos, saludables, con productos de la industria de los alimentos. Tenemos también, nuestro planeta tiene suficientes recursos para alimentar a toda su población y además la tecnología actual es la solución, forma parte, o bien esta tecnología está siendo parte del problema, ¿no? Todas estas preguntas de reflexión pues son parte de la reflexión que hacemos la mayoría de los tecnólogos y científicos en alimentos a la hora que proponemos o a la hora que nos involucramos en algún proyecto como tal. Algunos consensos acerca del futuro de los alimentos, pues obviamente tenemos que los alimentos deben de ser inocuos, es decir, la inocuidad no es una moneda de cambio. La inocuidad debe estar presente sí o sí en los alimentos. Jamás un alimento debe ser mucho más caro porque no presente un microorganismo patógeno. La inocuidad tiene que ser sí o sí. Obviamente también tienen que ser saludables y de origen natural. Tienen que tener procesos productivos sustentables y un aporte a una experiencia hedónica.
donde el consumidor, además de que aporte un valor nutricio, que por ende se da que un alimento debe tener un valor nutricio, además debe de tener esa sensación placentera, esa sensación, experimentar una sensación de placer, de alegría, de satisfacción, una emoción al consumir un alimento. Ahora bien, la nanotecnología puede contribuir a hacerlo posible, pues nosotros creemos que sí. Al consumidor no solo le interesa el aporte de la biodisponibilidad de los nutrientes, el consumidor tiene mucho mayor acceso a información actualmente, ¿no? Y lo vemos en redes sociales, lo vemos en medios de comunicación, buscan permanentemente una mejor calidad de vida, ¿sí? La mayoría de los consumidores busca experiencias sensoriales principalmente, busca también unas nuevas texturas, nuevos sabores, nuevos aromas, nuevos ingredientes a través de una internalización, busca nuevos productos provenientes de otras regiones, de otros países. También busca que, aparte que los alimentos sean la parte nutricia, tengan algunos compuestos bioactivos para que de cierta manera ayude a su sistema inmune o bien refuerce algunas situaciones, falta, deficiencia, etcétera. Es decir, busca que su alimento además sea su medicina, ¿no? Además tenemos algunas otras tendencias que se marcan aquí en este gráfico de Euromonitor Internacional. Ahora bien, con la pandemia y debido a la situación en la cual estamos viviendo, pues el consumidor cambió drásticamente, de cierta manera cambió muy drástico, ¿sí? Estas expectativas. Actualmente, pues es parte, sí se le interesa en general, ¿no? Le interesa la parte sensorial, la parte de novedad, pero también le interesa que hay un nuevo valor en la ecuación y eso es una nueva forma de cómo está él tomando sus alimentos. También le interesa mucho el consumo local y lo hemos visto con asociaciones civiles y gubernamentales y no gubernamentales que están promoviendo esto, ¿no? El consumo local. Lo vemos en cada una de nuestras regiones, en cada uno de parte de nuestro México o bien fuera también lo estamos viendo. También le interesa el consumo a domicilio, ¿sí? Ha pasado pues a esta parte de recibir en casa incluso cosas que jamás imaginó de alimentos, ¿no? Alimentos congelados, alimentos procesados, alimentos de restauración, etcétera, ¿no? Y también, bueno, continúa siendo para él prioridad pues que la medicina que los alimentos aporten también biocompuestos que apoyen a su sistema inmune principalmente, ¿no? Y bueno, también le involucra que el rol ético de las marcas, ¿no? Que las marcas de verdad digan la verdad de lo que son, que sean éticas con ellas mismas y que sean éticas al momento de etiquetar sus productos. El sector agroalimentario confía en la nanotecnología para ganar competitividad. Esto es una nota de ya hace algunos años, del año 2016, en España, en el periódico La Vanguardia. La nanotecnología ofrece múltiples aplicaciones prácticas a un sector agroalimentario que confía en esta vía para la conservación y las propiedades de sus productos y así ganar competitividad en un mercado cada vez más complejo y cada vez más cambiante. Sin embargo, el empleo de algunos nanomateriales puede mejorar el sabor, la textura de los alimentos, así como encapsular ciertos nutrientes, los cuales pueden extender incluso la vida del producto o bien tener una mayor biodisponibilidad a la hora que se absorben por el intestino delgado. La nanotecnología es una amenaza en la alimentación. Normalmente no está regulada, es verdaderamente pequeña como nos dicen, ¿sí? No hay un aporte posee algunos aspectos negativos o positivos para la salud humana, posee también algunos aspectos positivos o negativos hacia el medio ambiente y obviamente pues no está etiquetada, ¿sí? Los alimentos nanoencapsulados o los alimentos pues no necesitan o bien no están regidos por una norma de etiqueta. Normalmente cuando hablamos de, si yo les pongo esta micrografía, es una proteína de 3.6 nanómetros, ¿sí?
Debido a un proceso tecnológico, esta proteína puede llegar a captar agua y formar un gel, ¿sí? Yo hago un proceso tecnológico en la industria alimentaria, esta proteína de origen natural, de origen alimentario, de origen natural, puedo procesar esta proteína y hacer un gel, ¿sí? Formar un gel que pueda captar agua, ¿sí? Entonces, bueno, pensaríamos que esta proteína de 3.6 nanómetros pues estaría dentro de los rangos de la nanotecnología y sería, por así decirlo, un nanoalimento, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a consumir esta proteína? Pues la consumimos todos, ¿no? Lo consideramos un alimento nanoestructurado, lo comeríamos como consumidores, pues normalmente lo consumimos una vez al día en el desayuno, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas proteínas son caseínas que forman parte del yogur, ¿sí? De las bacterias acidolácticas debido a este proceso tecnológico en el cual ellas acidifican el medio, se forma esta red, ¿sí? La cual es capaz de captar agua y formar un gel. Y bueno, tenemos un producto de origen alimentario conocido más como yogur, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos dispuestos a comer, pues sí, porque normalmente lo consumimos día a día, ¿no? Entonces, bueno, para contextualizar un poco la nanotecnología en la industria de alimentos, revisaremos algunas partes en esta presentación. Haremos una presentación sobre qué es la nanotecnología para la industria de alimentos y vamos a tocar 3 usos que actualmente se dan en la industria de alimentos, que son reales, que están en el mercado y que incluso en algunos aspectos se encuentran ya en México, ¿sí? Como materias primas o como productos que podemos comprar en la industria. Tenemos sensores, mejoramiento e innovación en alimentos y el famoso packing o envases, embalajes y etiquetado que también forman parte de la cadena agroalimentaria. La nanotecnología es la ciencia que trabaja a escala nanomérica, a niveles tan pequeños como moléculas o átomos. Obviamente ustedes lo conocen porque estamos en un instituto de nanotecnología aplicada, pero bueno, me permití hacer la descripción un poco más sencilla porque pues imagino que también tenemos público o alguna persona que desconozca un poquito, que quiera saber un poquito más de nanotecnología. Los materiales generalmente tienen un tamaño de 1 a 100 nanómetros de tamaño. Incluye pues el diseño, la creación, la síntesis, la manipulación, la producción, la aplicación de estructuras, sensores, sistemas de control de la forma y del tamaño a una escala nanomérica. ¿Sí? Esto lo definió la Comisión Europea en el año 2011. Para contextualizar un poco, pues entonces pensemos en un niño que mide 1 metro, ¿sí? Y esto lo dividimos entre 9 y vamos a llegar al rango de la nanotecnología. Tenemos un virus que puede medir hasta 100 nanómetros, la hemoglobina, que es la proteína que está en la carne o en la sangre, ¿sí? Tiene una medición de 10 nanómetros y bueno, una molécula de azúcar, ¿sí? De sacarosa, pues pudiéramos estar alrededor de 1 nanómetro, ¿sí? Tenemos todas estas escalas, nosotros vemos hasta aquí normalmente un cabello humano y bueno, pues a partir de ahí pues ya necesitamos un equipo óptico para poder determinar y para poder medir y para poder observar estas estructuras, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante o es como que muy atractivo para la industria de alimentos porque la relación superficie-volumen en la nanotecnología se vuelve muy interesante porque, bueno, si pensamos en un volumen de 1 centímetro cúbico con un área de 6 centímetros cúbicos, con un lado de 1 centímetro, por ejemplo, pensemos en un cubito de azúcar, ¿sí? Que pues lo tenemos en algunos restaurantes, lo sirven o bien son un poco ya antiguos, pero bueno, todo el mundo conocemos un cubito de azúcar. Si este cubito de azúcar lo vamos dividiendo, si lo vamos fragmentando, pues vamos a tener en el mismo volumen, en 1 centímetro cúbico, vamos a tener 60 millones de centímetros cuadrados y seguimos teniendo, y tenemos 1 nanómetro por lado, ¿sí? Entonces, las ventajas, pues es una menor cantidad de producto para obtener el mismo efecto, una mayor eficiencia de los productos,
pues tenemos que, si nuestros alimentos van a tener efectos antioxidantes, antimicrobianos, etcétera, pues vamos a llegar a tener una superficie activa de una mayor actividad. En cuanto a esto, pues la Comisión Europea recomienda considerar un nanomaterial como aquel material natural con una incidencia o manufacturado que tiene el 50% o más de partículas con tamaño de la orden de 1 a 100 nanómetros. Y la ISO, las normas ISO los definen como un material que tiene alguna dimensión externa a escala nanoobjeto, o que tiene una estructura interna o superficial, nanoescala, como un material nanoestructural. En realidad, pues para el interés nos radica en la industria de alimentos porque los alimentos sabemos que tienen propiedades físicas, biológicas y químicas. Y bueno, si partimos hacia la nanotecnología, pues estas propiedades físicas, biológicas y químicas, pues incluso pueden llegar a diferir significativamente con las que se encuentran a mayor escala o una escala normal. ¿Debido a qué? Debido a que la energía superficial pues va a aumentar, los electrones de distintos niveles energéticos harán estructuras diferentes, por lo tanto, propiedades dieléctricas diferentes y propiedades ópticas y magnéticas del sistema también diferentes, ¿sí? Entonces vamos a tener una mayor superficie expuesta y por lo tanto una mayor velocidad de respuesta. También si pensamos en que estos nuevos materiales o nuevos ingredientes podrán ser capaces de autoensamblarse, ya que tienen reactividad, dureza, conductividad, solubilidad, velocidad de absorción y biodisponibilidad con respecto a las partículas macro, van a ser diferentes, ¿sí? Y además van a dar origen a nuevos ingredientes, a otras formas de elaborar alimentos con estructuras y propiedades diferenciales que incrementan o mejoran sus funcionalidades. Entonces, bueno, pues la clasificación de los nanomateriales en alimentos, podemos tener materiales orgánicos que están compuestos por lípidos, por proteínas, pues polisacáridos utilizados para encapsular vitaminas, antioxidantes, colorantes, saborizantes, conservadores o preservadores, formaciones de micelas, liposomas o nanoesferas. Y tienen la ventaja que pueden permitir la ingestión, la absorción, aumentar significativamente la biodisponibilidad y obviamente una estabilidad en el organismo, ¿sí? Normalmente estos nanomateriales son reconocidos como sustancias GRAS, es decir, FDA lo considera como un aditivo alimentario sin necesidad de una reglamentación específica. Ya que cuando tenemos también combinados con orgánico e inorgánico, pues están funcionalizados de superficie, son agregados de una matriz por funcionalidad específica como antimicrobianos, antioxidantes, reguladores de permeabilidad y rigidez. Y bueno, algunos otros inorgánicos que son materiales, metales y óxidos como de plata, fierro, selenio, y son utilizados como aditivos, suplementos alimentarios o en el envasado. Y bueno, pues aquí sí hay una alerta donde pues tenemos materias inorgánicas que todavía no han sido estudiadas a profundidad y que bueno, que tenemos que tener en cuenta para desarrollos futuros. La combinación de aplicación de nanomateriales que están en desarrollo actualmente, pues la Comisión Europea está trabajando sobre aditivos, ¿sí? Está trabajando sobre materiales que tienen contacto con los alimentos, es decir, envases. Está trabajando con también partículas que tienen actividad biocida o que tienen la capacidad de eliminar microorganismos. Y bueno, los que se trabajan más, pues son nanoencapsulados, nanocompositos, sílicas, platas, euros, etc. También trabaja con la combinación de la aplicación de nanomateriales que están en desarrollo y bueno, está estudiando pues obviamente la toxicidad, qué tan cancerígeno pueden llegar a ser o si son cancerígenos, ¿sí? Cómo afectan el genotipo y cómo tienen también toxicidad hacia las células, ¿no? Y bueno, pues se ha visto que hay algunos que tienen estas características, ¿sí? Como la sílica, el dióxido de titanio, el óxido de zinc y la plata, ¿no? Y bueno, pues en algunos aspectos también el carbón activado o el carbón también es considerado, bueno, pues en base al tipo de toxicidad que se está llevando a cabo, pues está estudiando cómo estos materiales
pudiesen llegar a ser tóxicos en el cuerpo humano, ¿sí? La combinación de la aplicación de los nanomateriales que están disponibles en el mercado, pues en la mayoría de los casos son aditivos alimentarios y también forman parte de los envases. Y bueno, pues aquí están también toda la parte de los materiales que tienen mucho mayor desarrollo en base a la Agencia Europea que habla y que estudia sobre todo esta regulación sobre estos materiales. Entonces, por lo tanto, las oportunidades del desarrollo para productos innovadores y de aplicación en producción y procesamiento y preservación de alimentos, pues es muy amplia, ¿no? Tenemos que promover o se promueven estrategias, por ejemplo, de encapsulación de aromas y de sabores, ¿sí? Es decir, moléculas orgánicas aprobadas y que están dentro del rango, que no tienen una toxicidad porque no la tienen de manera natural, y entonces, bueno, pues podemos llegar a tener diferentes estructuras que aporten estrategias para que, bueno, pues que nuestros alimentos sean mucho más apetecibles y, bueno, pues mucho más sabrosos y que tengan una explosión de sabores mucho más, pues, emocional o mucho más radical a la hora que los tomemos y tengamos una apreciación por ellos mucho más amplia. La nanotecnología, por lo tanto, es la ciencia que trabaja a escala nanomérica y las nanopartículas son definidas por su tamaño. Muchas moléculas o agregaciones en la naturaleza tienen un tamaño en el rango de la clasificación de las nanopartículas. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos o bien degustamos un vaso de leche, pues vamos a tener materiales como las micelas de la leche, que son del orden de están en la escala de nanomateriales, ¿sí? O bien una mayonesa, ¿sí? Una mayonesa, una micela de mayonesa, un aderezo, o bien cualquier otro tipo de aderezo similar, pues vamos a estar dentro de esta escala. Ahora bien, la nanotecnología en alimentos puede llegar a aplicarse a cuatro grandes ramas, ¿no? Podemos tener productos, ¿sí? Por ejemplo, formulaciones, envases o entregas, ¿sí? En base a la nanotecnología. Podemos cuidar la inocuidad y la seguridad y la calidad de los alimentos a través de nanosensores o pues sí, nanosensores o dispositivos nano que nos puedan enviar datos y que nos puedan decir qué está pasando en las cadenas productivas. También podemos aplicarlas a procesos, ¿sí? A través de nanobiotecnología, reacciones a escala nano, transferencia de masa o síntesis molecular. Y bueno, pues también tenemos materiales que pudieran ser los alimentos como tal, o bien aditivos, o bien ingredientes de los alimentos, como pudieran ser nanopartículas, nanoemulsiones, nanocompositos o nanoestructuras, ¿sí? Entonces, bueno, la nanotecnología estaría presente en estos cuatro grandes grupos y que aportarían o que tendrían incidencia en la cadena agroalimentaria. En la cadena agroalimentaria normalmente pues tenemos muchos aspectos, ¿no? Tenemos aditivos y coadyuvantes, tenemos ingredientes, tenemos trazabilidad, tenemos sensores, necesitamos inocuidad, necesitamos saber dónde está el producto, por si hay algún aspecto de inocuidad, pues poder reclamar y poder establecer cercos, retirar el producto de los mercados. También necesitamos envases que nos garanticen que ese alimento está en condiciones adecuadas para el consumo y que además el envase nos ayude a limitar el desperdicio de alimentos que actualmente está afectando a muchos de nuestros países. También nos ayuda en la calidad, contaminantes, etcétera, la determinación de contaminantes en un alimento, cuestiones de bioterrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Compuestos tóxicos que se pudieran llegar a contaminar los alimentos. En el mundo, más de 400 empresas alimentarias los están utilizando, es decir, utilizan escalas de nanotecnología. Si hablamos desde un principio que un yogur se considera como una escala nano, pues entonces imaginemos que la industria alimentaria, pues desde hace muchos años está trabajando
con partículas nano de manera natural y de manera que, bueno, que está estableciendo, por ejemplo, cuál sería la diferencia de fuerza de este gel, si volvemos al ejemplo que planteábamos en el inicio, donde pues la diferencia de Unilever contra Nestlé, el yogur de Unilever contra el yogur de Nestlé, pues cuál sería la diferencia, ¿no? ¿Qué gel es más fuerte? ¿Qué gel tiene mayor sabor? ¿Qué gel tiene menor textura? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es más grumoso? ¿Cuál es menos pastoso? Entonces hablaríamos que estas empresas trabajan a un nivel nano, ¿sí? ¿Por qué? Porque realizan procesos a este nivel. Dentro de la presentación vamos entonces a abordar la primera aplicación, que serían los nanosensores. Los nanosensores es un método no destructivo de alta sensibilidad, rápida respuesta y recuperación, ¿sí? Estos nanosensores nos sirven en la industria alimentaria pues para monitorear todo lo que esté sucediendo y sobre todo para ser mucho más eficientes en los procesos. Si hablamos que la industria alimentaria no está exenta de la digitalización, es decir, estamos sumándonos y estamos ya prácticamente algunas empresas ya están dentro de la era 4.0 y entonces pues hablaríamos que necesitamos sensores para evaluar y sobre todo para verificar y para dar un mejor seguimiento a los alimentos durante toda su cadena productiva, es decir, desde que se produce hasta que llega al hogar del consumidor y bueno, pues a través de esto necesitamos saber cómo está llegando y sobre todo que llegue en condiciones adecuadas. Durante el proceso productivo también tenemos que tener sensores porque estos sensores nos ayudarán a la trazabilidad del producto como tal, es decir, la producción y en el procesado, pues la preparación de aditivos, ingredientes antimicrobianos, sistemas de inmovilización de enzimas, anticuerpos, etcétera. Y durante el envasado, transporte y distribución, pues los nanoenvases nos ayudarán a verificar que no se rompan cadenas de frío, por ejemplo, a verificar que el producto esté en óptimas condiciones o simplemente a verificar que el alimento ya se puede consumir si es un alimento que desconocemos su índice de maduración, como sucede en otros países. Nosotros somos afortunados, pero en otros países los frutos tropicales como la papaya, la guayaba, incluso los mangos, no saben los consumidores, ¿sí? Cuándo se debe de consumir, porque bueno, a ellos les llegan en un estado verde, ¿sí? O inmaduros, y entonces cuándo se deben consumir, ¿no? Sensores, por ejemplo, que les ayuden a ver cuándo se debe de consumir y bueno, así apreciar todas las características que ofrecen estos frutos. Entonces, dentro de esta herramienta, pues nos ayuda a la trazabilidad que va a mejorar y va a monitorear la cadena alimentaria. ¿Cómo nos ayuda? Pues tenemos nanosensores que nos indican cuando están presentes proteasas a través de una reacción de cambio de color visible, ¿sí? Podemos ver si existen estas enzimas que están degradando a las proteínas y entonces, bueno, pues simplemente nos pueden indicar así. También tenemos nanosensores que trabajan en la medición eléctrica en los cambios a nivel de los materiales, ¿sí? Un sensor de material que nos ayuda a ver cambios eléctricos, ¿sí? en los alimentos o bien en el campo, ¿sí? Y bueno, también un primer dispositivo autónomo con transmisión inalámbrica de datos, ¿no? Esto pudiera estar y pudiera ayudar a la industria 4.0, ¿sí? Dentro de esto, pues tenemos algunos sensores que son reales, que muchos de ustedes han visto y que muchos de ustedes ven en los supers, ¿sí? Y bueno, que están presentes en la industria alimentaria y en los supermercados para detectar el cambio de pH, ¿sí? Para detectar una presencia posible de microorganismos y estos microorganismos acidifiquen la carne, pues entonces tenemos un sensor que nos ayuda a ver, ¿sí? Cuando hay un aumento o un cambio, un descenso, aumento en el pH, ¿no? Indicadores de variación de temperatura, ¿sí? Lo vemos en bebidas refrescantes, en cervecería y sobre todo y bueno, también en bebidas calientes, ¿no? Cuando está frío o cuando está caliente el producto y bueno, aparecen algunos
sensores que nos van a indicar que el producto ya llegó a la temperatura óptima de consumo. Detectar la composición gaseosa, esto está en el supermercado, ¿sí? Estos parches de detectar cuando un alimento ya está maduro, ¿sí? O ya tiene una madurez adecuada. ¿Cuántos de nosotros no consumimos peras? Y estas peras, pues no sabemos exactamente cuándo están maduras, las tenemos que abrir o las tenemos que incluso degustar o morder y a lo mejor todavía no estaban o bien, las andamos tocando, etcétera. Pues entonces hay algunos sensores que ya nos pueden indicar o bien sensores de gases, ¿sí? Para detectar la composición gaseosa y abrir o cerrar el paso de gases, por ejemplo, abrir para que salga CO2 o bien cerrar para que ya no entre oxígeno y se puedan mantener las frutas y hortalizas con una vida útil mucho mayor. Sensores también para la seguridad microbiana, cuando el sensor el alimento se pueda usar o ya no. Sensores también de variación de tiempo o de temperatura de cocción, cuando el producto haya sido sobrecalentado. También cuando el producto tenga ya un tiempo en refrigeración y entonces ya, o bien en el almacén y ya no sea apto para consumo, o bien ya no esté cumpliendo las características sensoriales óptimas, no que no sea apto para consumo, sino que ya sus características sensoriales no son las mismas de manera inicial. Detectar la falta de integridad del envase, ¿sí? Nos puede cambiar de color el envase cuando hay alguna falla, indicador de fugas para líquidos, o bien detectar la liberación de componentes debido al deterioro de indicadores de frescura, ¿sí? Este es un desarrollo español que ya está también en un supermercado, ¿no? Cómo podemos detectar, por ejemplo, la frescura de un salmón y bueno, cuando ya no es fresco, cuando no está fresco, pues nos lo va a indicar o bien que se use de manera muy rápida o que se use lo más pronto posible. Sensores aplicados a equipos para detectar pesticidas en productos frutícolas o equipos de procesamiento también, en almacenamiento también, sensores de temperatura, sensores que nos pudieran ayudar. Ahora bien, también se trabaja en biosensores que se utilizan diversos nanoobjetos, nanofibras, nanopartículas, puntos cuánticos y se emplean para inmovilizar anticuerpos, DNAs, enzimas. Y bueno, pues esto principalmente es una herramienta más para la inocuidad alimentaria, detectando de una manera rápida y eficiente patógenos, micotoxinas o alérgenos que pudieran estar presentes en los alimentos. Y bueno, pues esta es una patente que ya está desarrollada para Escherichia coli o 157H7 para revisar si los alimentos están libres de. También dispositivos portables que se utilizan nanowires y anticuerpos para capaces de detectar, identificar, cuantificar rápidamente los patógenos y sustancias alterantes o alérgenos, ¿no? Sabemos la gran responsabilidad que tiene la industria de alimentos hacia los alérgenos, sabemos que la incidencia de personas que tienen alguna situación como esta cada día es más grande y se debe de cuantificar, y se debe de indicar en las etiquetas. Entonces tenemos que partículas para monitorear la alteración de carnes de pollo, principalmente detectar vapores de caverina y de putrescina, ¿sí? Estas sustancias que indicarían pues ya un deterioro en la carne de pollo. Sensores basados en el DNA, ¿sí? Para la detección también de Campylobacter, principalmente. Recordemos que Campylobacter está asociado pues principalmente a carne de pollo y bueno, es difícil de monitorear porque normalmente está entre el músculo y el hueso o entre la carne y el hueso y entonces bueno, pues estos sensores ayudarían de una manera simple, de una manera rápida a detectar la presencia de Campylobacter en carne y principalmente en carne de aves, ¿no? Agentes antimicrobianos nanoestructurados que pueden detectar, eliminar contaminantes, pueden ser nanopartículas de plata, de oro, de zinc, de cobre, de fierro, de cadmio, etcétera. Liberan iones metálicos, están encapsuladas, ¿sí? Cuando hay presencia de la bacteria específica, si no de cualquier bacteria, sino de la bacteria específica, entonces va a liberar estos iones metálicos
estos iones metálicos van a reaccionar con las proteínas y lo que van a hacer es que van a lograr que estas proteínas sean inactivadas, ¿sí? A través de la solubilización, y obviamente va a tener una perturbación grave la bacteria, la célula bacteriana, el microorganismo patógeno, y entonces va a tener una ruptura de la membrana y obviamente evitar la reproducción o la replicación. Aquí vemos, por ejemplo, a Campylobacter, ¿sí? Que es bastante difícil en la industria de alimentos de su control. Y bueno, pues también tenemos aquí a estas nanopartículas específicas para Campylobacter, las cuales ya están trabajando y bueno, están destruyendo a este patógeno, ¿no? Que puede causar daño en la integridad humana a través de enfermedad y a través de hospitalización. Hay un proyecto también de uvas y sobre todo en cosechas y en productos, en el cual pues se ayuda o se baja el de estar monitoreando los sistemas de cosecha, y bueno, pues se ayuda también con este sensor a lograr que las cosechas sean mucho mejores y sobre todo en el punto donde debe de estar, sin evitar el estar muestreando continuamente. Y bueno, pues esto también ayudaría a la industria de alimentos para ser más eficiente y sobre todo evitar el desperdicio y lograr que las bebidas alcohólicas como el vino pues tengan una eficiencia en cuanto a la conversión de azúcares en alcohol. Otro sensor es un clorofilómetro, ¿sí? Es un medidor de clorofila que indica el metabolismo y la nutrición de las plantas. Esto ayudaría a ser más eficientes. Al tener un tamaño muy pequeñito de partículas, aumenta la permeabilidad, la capacidad de atravesar las membranas y los principios activos que están dentro de las partículas. Así tendríamos, por ejemplo, nanofertilizantes, que son productos que presentan como una alternativa a los químicos tradicionales y que se acercan con una promesa a la agricultura sostenible y mucho más productiva, es decir, siendo más eficientes en los sistemas productivos de producción de hortalizas y de hortalizas pequeñas o bien hortalizas o frutas y hortalizas. También el mejoramiento de la innovación de alimentos, que es el segundo punto a tratar. Normalmente tenemos necesidades personalizadas, ¿sí? Cada día tenemos un perfil nutricional mucho más específico, cada uno de nosotros, y necesitamos que se diseñen alimentos que respondan a estas necesidades de todos los individuos que nos alimentamos en este planeta, ¿sí? Necesitamos requerimientos nutrimentales muy específicos, también necesitamos requerimientos de salud, porque muchos de nosotros tenemos enfermedades crónicas o padecemos de alguna alergia, o bien tenemos alguna preferencia porque pues así somos, ¿no? Somos también así, tenemos el derecho a tener algunas preferencias hacia algunos alimentos, o bien la elaboración de alimentos interactivos que liberen colores, que nos ayuden a la emoción, que nos liberen también el estrés, que nos ayuden a que sean más atractivos para nosotros, ¿no? Y bueno, pues de acuerdo a la demanda del consumidor, tenemos múltiples consumidores y múltiples perfiles nutricionales. En base a eso, los alimentos entonces juegan una variedad de roles en la vida de las personas. Lo que para ti puede ser un alimento, para mí incluso puede llegar a ser un veneno. O lo que para ti es saludable, tal vez para mí sea poco saludable, ¿sí? Para alguna cultura sea una tradición, para otra cultura puede ser una repulsión, ¿sí? Entonces, en realidad, los alimentos juegan una gran variedad en los roles de las personas. Normalmente tenemos que la población a nivel mundial, en el 2015, teníamos una población relativamente joven, ¿sí? Y para el 2050 vamos a tener una población relativamente adulta, ¿sí? Adultos mayores, ¿sí? Esto ya lo sabemos desde hace muchos años, estamos trabajando en ello y muchas de las industrias también lo saben y están trabajando en ello. En México, el año de la COVID, como nos lo marcó, pues la mayoría de los mexicanos aumentó 8.5 kilogramos, ¿sí? En promedio, 6.5 kilogramos aumentó,
y se incrementó en 300% la producción de residuos. También ni la desaparición del osito Bimbo, que los chavorrucos ahí pues nos quedamos así medio en shock a veces. Yo vi algunos memes de muchos compañeros, etcétera. Ni el etiquetado cambiaron los hábitos de los consumidores mexicanos. Es decir, a la fecha, ni fue una iniciativa masiva, bueno, más bien fue una iniciativa masiva, pero su impacto fue demasiado bajo, ¿sí? Coca-Cola reporta que se posicionó como la marca más adquirida por los mexicanos el año pasado, es decir, en el 2020, con la presencia de 97.7 de hogares en el país, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una realidad que debemos de ver, es una realidad que a muchos no nos gustaría y que es algo que pues está ahí, ¿sí? Y que está ahí, que tenemos que hacer, que tenemos que trabajar los tecnólogos en alimentos y tenemos que trabajar ahora de la mano con los nanotecnólogos, pues para que nos ayuden a ver cómo vamos a solucionar este problema, ¿no? Necesitamos a los nanotecnólogos porque, ahorita les voy a decir por qué, porque tenemos también una población que consume muchísimo sodio. Si bien en México la ingesta diaria recomendada de sodio es una dieta de 2.000 miligramos de sodio o 2 gramos de sodio. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una población que consume muchísimo más, es decir, estamos consumiendo alrededor de los 3.000, es decir, 1 gramo más de sodio al día. Y bueno, sabemos que el sodio es una sustancia que en un consumo excesivo aumenta la presión arterial, esto deriva en una posible enfermedad cardiovascular o bien incluso hasta en la muerte, ¿no? Y bueno, pues esta exposición que tenemos hacia el sodio y esta ingesta que tenemos hacia el sodio, pues en nuestro país ya tenemos alimentos que nos lo indican, pero aún así pues vemos en la diapositiva pasada pues que en muchos casos no es efectivo o no ha sido totalmente efectivo, no ha sido acompañado tal vez de alguna otra estrategia que nos lo diga. 1.560 millones de personas en todo el mundo tendrán hipertensión para el año 2025. Estamos en el 2021, es decir, está a la vuelta aquí ya. Y se espera que 642 millones de personas vivan con diabetes en el mundo para el 2040. Es decir, necesitamos desarrollos, necesitamos, por lo tanto, hacer desarrollos. Un desarrollo que ya se vende en México es la nanosal y la nanoazúcar, ¿sí? ¿Qué hicieron? Pues lo que hicieron fue que cristales de sal, ¿sí? De 250 micras, ¿sí? Los fueron dividiendo y los ahuecaron, ¿sí? Es decir, hicieron sal hueca y azúcar hueca, de tal manera que fue posible reducir el 50% de la cantidad de sal, manteniendo el mismo sabor salado. Hicieron huecos de sal. Esto ya fue probado desde hace algunos años en almendras, en los bares, se probaron. Y bueno, pues la nanoingeniería creó almendras mucho más saludables, con el mismo sabor que las regulares y con la misma aceptación de crujencia, etcétera, etcétera. Todas las características sensoriales que lleva una almendra salada o un fruto seco salado. Entonces lo que se hace es que se hace un hueco, literalmente, en los cristales de sal, y entonces se logra que podamos entonces tener alimentos con menor contenido de sodio, ¿sí? Prácticamente el 50%, pero con las mismas características, porque la sensación de sabor, recordemos que se lleva a cabo en la lengua, y bueno, pues a partir de esto vamos a tener la misma sensación placentera de salazón en nuestros alimentos, de que sean sabrosos, pero a la hora que pasa ya a un sistema o que se involucra mucho más allá de la absorción, entonces pues vamos a tener una menor absorción de este producto porque está hueco, ¿sí? Es decir, no tiene nada dentro. Mejoramiento e innovación de alimentos, necesitamos necesidades personales, como ya lo indiqué, y bueno, pues la Organización Mundial de la Salud estima que 293 millones de niños de 4 años de edad y 305 millones de 5 años o más padecen anemia,
mientras que las mujeres no embarazadas con este mal suman 468 millones y así también las personas adultos mayores, ¿sí? En México, aproximadamente del 30 a 40 de la población tiene anemia. Se han hecho algunos esfuerzos, sobre todo en el área de alimentos genéticamente modificados, pero bueno, estos esfuerzos han caído sobre todo en normatividades y han sido muy controversiales, ¿no? Entonces, bueno, se han quedado un poco en algunos países han sido adoptados, en otros no, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no es el objetivo de la plática del día de hoy, pero bueno, era una solución de cierta manera, ¿no? Sin embargo, la nanotecnología nos ofrece otra solución donde en proteína de suero se recubre con hierro, ¿sí? Y bueno, pues esto sería una nueva fórmula para la fortificación de hierro, ¿sí? Sabemos que la proteína de suero o el whey protein es un ingrediente aditivo que prácticamente lo utilizamos en muchos de los productos alimentarios, ¿sí? Entonces esto lograría una biodisponibilidad, está probado a través de estudios científicos, y una bioaccesibilidad. Tenemos aquí, por ejemplo, nanofibras comestibles de proteína de suero que contienen nanopartículas de hierro, ¿sí? Son estos puntitos negros que podrían eliminar la deficiencia de hierro de una manera mucho más eficiente, mucho más económica y a lo mejor mucho menos polémica. Sin embargo, no sé si alguno de ustedes ha consumido hierro en su vida. Si el hierro tiene de cierta manera un sabor un poco especial, no digamos, bueno, podríamos decirlo, desagradable, ¿sí? Y bueno, pues esto, tenemos también la presencia de un color que tampoco es muy atractivo para el consumidor. Lo vemos aquí en la parte superior, tenemos una galleta, un biscuit sin hierro y una galleta o biscuit con hierro, ¿no? Esto pues normalmente tiene un color muy desagradable, también tiene un sabor que pues no es muy aceptado también por el consumidor porque es un sabor metálico fuerte, ¿sí? Y bueno, pues una opción es encapsular este hierro, ¿sí? Tecnológicamente y hacerlo una nanopartícula, es decir, nanoencapsularlo en una partícula y colocarlo entonces en el biscuit y entonces tendríamos ya una galleta con mejor color y prácticamente sin el sabor ni el aroma característicos a fierro, ¿no? A hierro, ¿sí? Hay muchos estudios que se han hecho, sí, voy a ir un poco más rápido. Estos estudios están ya establecidos sobre algunos aspectos de desarrollos de sistemas de nanopartículas, como son mucho más asimilables por el intestino, ¿sí? Y cómo van en base a la forma como está, ¿no? La tradicional emulsión, por ejemplo, del licopeno, ¿sí? Una emulsión tradicional o una macroemulsión, por así llamarlo, y cómo va a ir cambiando la biodisponibilidad y la estabilidad debido a las diferentes formas como vamos a ir cambiando estas estructuras, ¿no? En el cuerpo humano. Bueno, aquí tenemos esta animación en la cual la empresa Novasol hace una miscelación, ¿sí? Hace un proceso de miscelación, ahorita está rompiendo estas moléculas y estas moléculas se van a micelar, ¿sí? Cada una de ellas se están fragmentando para lograr una mayor superficie de contacto, ¿sí? Y al lograr una mayor superficie de contacto, pues vamos a tener cambios en la biodisponibilidad de estos compuestos, ¿sí? Y vamos a lograr que estos compuestos pues se lleven a cabo a través de la ingesta del biocompuesto que es de interés alimentario o que es de interés nutricional. Como podría tener un sensor, el cual puede abrir o cerrar de acuerdo al, perdón, puede abrirse de acuerdo al tipo de sensor en el cual esté presente o el medio en el cual esté presente y bueno, pues pueda lograr una mejor asimilación. Igual también cómo pudieran llevarse a cabo, por ejemplo, la absorción en las membranas del intestino, ¿sí? Como pues en algunos casos no se pueden llevar a cabo, ¿sí? Porque bueno, se pierden, si no se absorben debido a su tamaño o a sus características, ¿sí? Y cómo, bueno, cuando aplicamos nanotecnología podríamos llegar a tener estas absorciones debido a sensores o bueno, a
nanopartículas o nanocompositos o nanocompuestos o nanoestructuras que permitan llegar justo a donde queremos llegar, ¿no? La absorción en el torrente sanguíneo y llevar a cabo la nutrición o la asimilación del compuesto bioactivo. Entonces, por lo tanto, estas sustancias podemos llamarlas como tal, nos ayudan a la biodisponibilidad oral de compuestos bioactivos controlados en 3 pasos principales. La bioaccesibilidad, son mucho más bioaccesibles, hay una mayor absorción y sobre todo hay una transformación de estos, ¿no? Y bueno, hay varios artículos que señalan cómo varias sustancias como el resveratrol, un potente antioxidante que se encuentra principalmente en frutos rojos, en vino, etcétera, puede llegar a asimilarse de una manera mucho más efectiva en nuestro cuerpo, ¿no? En cuanto al último tema, que serían envases, ¿sí? Los envases, recordemos que aseguran la protección y preservación de la calidad del alimento desde un punto de vista, desde su producción hasta el consumidor, porque es algo que viaja con el alimento y es un elemento contenedor, facilitador del transporte, la manipulación que tiene un diseño, que además da información, que facilita el uso, que es muy atractivo, que facilita y provee de información a cualquier persona que entienda y que, bueno, que vea las imágenes como tal y no necesariamente que entienda la lectura como tal. El desperdicio de comida en los hogares y en la hostelería aproximadamente se está llevando a cabo en un 48.1%, ¿sí? Principalmente se desperdician en México frutas, verduras, pan, tortillas, ¿sí? Son los que se desperdician en mayor medida. En México normalmente pues las pérdidas son significativamente importantes, 10.4 millones de toneladas, más o menos el 37% de lo que tenemos en nuestros refrigeradores o de lo que hacemos de compra, lo vamos a tirar a la basura por una falta de consumo, ¿sí? Porque ya se pasó, porque ya terminó su fecha de caducidad, porque no lo vi, porque se quedó hasta atrás, porque no quiero comer lo mismo que ayer, porque no, por miles de causas y factores estamos desperdiciando muchos alimentos en México. Es una triste realidad. Bueno, los envases, aparte de podamos llegar a tener una solución a partir del desperdicio de alimentos, porque podemos mejorar las funciones de barrera, mejorar la estructura, la integridad estructural, ser vehículos de aditivos alimentarios que ayuden a preservar estos alimentos, retener compuestos volátiles de sabor para que los alimentos sigan con su sabor normal o con su sabor inicial, modificar el intercambio de gases y de humedad y obviamente aumentar el tiempo de conservación. En muchos casos los envases pueden liberar agentes antioxidantes, sabores, fragancias, nutracéuticos, etcétera, con el fin de prolongar la vida útil o mejorar su sabor y su aroma y su valor nutrimental. En la industria del envase existen aplicaciones reales ya de nanotecnologías y pueden ser a medida que se tengan como uso de partículas o de nanopartículas en el propio material de envase o bien uso de partículas o nanopartículas que tengan un contacto directo con el producto, como lo son los recubrimientos comestibles. Los envases pueden ser recubrimientos comestibles, que son nanomateriales antimicrobianos, normalmente incorporados de manera que el envase mismo actúa como agente antimicrobiano, ¿no? Pudieran ser agentes o películas plásticas o películas a base de biopolímeros que tengan sustancias que ayuden, nanopartículas de plata que ayuden a la conservación de estos alimentos. Y bueno, así tenemos muchos ejemplos y voy a también ser un poco más rápido en esto. Tenemos partículas, en nanoemulsiones, ¿sí? Donde metemos a los productos que ya están cortados y bueno, pues ya se impregnan de esta nanoemulsión y logran mantenerse más frescos durante más tiempo, ¿sí? Tenemos también una aspersión, ¿sí? Una nanocápsula, ¿sí? Que se coloca en los productos de manera con una aplicación de una aspersión y bueno, pues se forma una película, ¿sí? Junto con el polímero, ¿sí? Un biopolímero con una nanocápsula y ayuda a mantener y a establecer una vida útil mucho más larga. También tenemos productos que son nanopartículas con
partículas nanoestructuradas junto con polímeros, con una base, con un soporte polímero, y bueno, pues podemos encerar o podemos pasar por unos rodillos de impregnación y bueno, pues se quedaría ya estos compuestos, estructuras se quedaría en la epidermis de los frutos. Y bueno, esto ayudaría pues a una menor deshidratación, a evitar la entrada de microorganismos, etcétera, ¿no? Y también compuestos inorgánicos, como serían los nanocompositos, junto con una base, con un soporte de un polímero, de un biopolímero, pues pudiera darse, y bueno, pues se tienen ya algunos ejemplos también, y tendríamos ya un recubrimiento o una película que esté recubriendo los frutos. Igual también nanofibras, compuestos bioactivos que tengamos interés en colocar en el alimento, ya sea porque no lo tiene o bien para reforzar algún nutrimento o algún compuesto y bueno, pues se haría una aplicación y entonces tendríamos ya la superficie o la epidermis del alimento y bueno, tendríamos ya ahí la película o recubrimiento que estuviera trabajando y que estuviera ya ahí con las nanofibras y con los compuestos bioactivos de interés. En nuestro caso hemos trabajado con algunos nanocompositos a través de plata y quitosano, ¿sí? Hemos visto que estos nanocompositos son capaces de adherirse a, bueno, más bien aquí están nada más las películas, ¿sí? Las películas en el soporte también de un biopolímero como es el quitosano y bueno, pues es capaz de tener una inhibición en botritis y para la inhibición de botritis principalmente aplicado a fresas cortadas listas para consumo. También hicimos, un estudiante de maestría hizo esta tesis donde que el uso de compositos de plata quitosano pues reduce las tasas de respiración, lo aplicó a melón cortado, incrementa incrementa la firmeza y obviamente los parámetros físico-químicos de incorporación no se ven afectados y tenemos una reducción significativa de los microorganismos mesófilos, ¿sí? En cuanto a la aplicación, esta sería ya la aplicación y bueno, aquí se ven los nanocompositos en los recubrimientos, ¿sí? Y bueno, pues en la parte de envases, ¿sí? Los envases pues pudieran ser nanotubos de carbono y que tienden y que tienen la capacidad de extender el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿sí? Son incapaces de migrar desde el envase hasta el alimento debido a su reducido tamaño, lo que maximiza su inocuidad y seguridad del alimento para el consumo. Y bueno, pues así DuPont genera algunos materiales donde trata de un aditivo de plásticos compuesto por nanopartículas de dióxido de titanio para disminuir los rayos ultravioleta en los alimentos en envases transparentes. Sabemos que los rayos ultravioleta pues afectan directamente la calidad nutrimental de los alimentos. Compuestos antimicrobianos que pueden migrar, ¿sí? O que bien se encuentran ahí a través del ácido poliláctico y algunas otras estructuras que pueden contenerse en un envase activo. Y bueno, pues aquí también tubos de alovista se incluyen estos compuestos en un proceso de laminado de un polímero, ¿sí? Y bueno, se cubre un pan y bueno, vemos la diferencia, ¿no? Sin el film, pues tenemos la presencia de hongos principalmente en el pan, que son bastante capaces de crecer, hongos principalmente medioambientales que crecen en los panes y bueno, sin el tubo, ¿no? Bueno, pues ya tenemos algunas innovaciones, esto también es una marca comercial y bueno, pues se formula igual, no cambia el proceso de laminado del plástico y podemos recubrir pues carne, pan y algunos otros productos lácteos que son susceptibles al deterioro microbiano. Y bueno, pues también algunos compuestos, algunos recubrimientos o films compuestos por alginato y por quitosano. Entonces, bueno, pues también tenemos productos como el pan, que es muy susceptible a la presencia de hongos, que se pueda llevar a cabo, evitar el deterioro y con ello pues tener una mayor vida útil y evitar sobre todo el desperdicio de alimentos. También algunos papeles o bueno, algunas sustancias que también se añaden a los
Aquí son nanopartículas de plata que también se añaden para eliminar específicamente Escherichia coli. Y bueno, actualmente se está trabajando o ya incluso se ha desarrollado ya un nanosensor, ¿sí? Para llevar a cabo una nanopartícula en emulsión que tenga un compuesto activo con propiedad antiviral, pues para todo el tema que estamos viviendo, ¿no? Creo que ya está desarrollado por el instituto en Chile, se está trabajando. Ahora bien, el consumidor en general, en las encuestas realizadas por los consumidores, y ya con esto acabo, no puede evaluar los riesgos y los beneficios de la nanotecnología, ya que este hallazgo sugiere que la percepción de la nanotecnología aún puede ser bastante maleable. Y lo podemos manejar, los medios de comunicación malean muchas cosas. Y bueno, también esto es importante, ¿no? Que tengamos estos foros donde podamos explicar que nanotecnología no significa algo malo para los consumidores, ni mucho menos para la salud, ¿no? Al contrario, ayuda a la salud. Hay algunos estudios, este es el que me pareció más interesante, donde se evalúa un helado, ¿sí? Un helado y bueno, pues también unos tomates, donde están cubiertos con, o bien se incluyen algunos nanopartículas y se incluyen en estos dos productos. Y bueno, pues en general el consumidor pues no sabe, o sea, a él le interesa mucho la parte de probióticos, ¿sí? Y bueno, pues también ya si le dicen que los probióticos están contenidos por medio de nanotecnología, pues tampoco lo ve mal, ¿sí? No ve esa parte de fobia o de desinterés en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que el consumidor debe o confía de cierta manera en la industria y confía en el desarrollo, confía en la parte científica de la industria y bueno, puede llegar a tener una aceptación incluso del 86% en base a estos productos que, bueno, lo primero es un compuesto antimicrobiano en el caso de los tomates cherries para que le duren más en su refrigerador y tenga menos desperdicio de alimentos, es decir, evite tirar el 30% de la canastilla de tomates o bien el helado que tenga un beneficio probiótico. Entonces, para ir terminando, pues voy a decir algunas conclusiones. La nanotecnología ha transformado muchos dominios de la ciencia de alimentos, especialmente en la conservación y en la seguridad. Una amplia gama de nanomateriales ha sido testigo de sus aplicaciones en la industria alimentaria, como lo revisamos el día de hoy. La nanotecnología también ofrece beneficios ventajosos para la salud humana, que mucho más aquellos que los enfoques convencionales o tradicionales, ¿sí? Ya lo vimos. La encapsulación de nutracéuticos mejora su estabilidad, su biodisponibilidad, lo que conduce a efectos benéficos para los humanos. La nanotecnología ha comenzado a alcanzar su madurez y estará plenamente incorporada en procesos de fabricación. Su ritmo de crecimiento en los últimos años es imparable. Existe un vacío legal en muchos países, incluido el de nosotros, lo que dificulta esta estimulación de la demanda por parte de las empresas y obviamente tendrá que solucionarse. Hay muy poca información de la forma como estas partículas son absorbidas y excretadas por el organismo y sobre todo cómo se desplazan por el mismo. Y las aplicaciones socioeconómicas, científicas, industriales, tecnológicas, agroalimentarias y sanitarias de la nanotecnología solo están limitadas a mediano y largo plazo por la imaginación y la capacidad creativa de los científicos. ¿Quién nos iba a decir hace un par de años que íbamos a tener gránulos de azúcar y sal a una escala nano? Hueco. En varios países los gobiernos y las empresas están invirtiendo en cientos de proyectos de desarrollo de nanotecnología en alimentos y agricultura. Muchas de las bibliografías que están aquí presentadas pues provienen de proyectos y de centros de investigación que están trabajando ampliamente en estos aspectos. Pues muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Fue un placer estar con ustedes.